De vuelta con nuestra emisión, qué bueno que aún nos acompañan. Continuamos con más, ya que tras el depósito de la solicitud de medida de coerción por homicidio involuntario a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, abogados de víctimas y familiares difieren sobre la calificación jurídica dada por el Ministerio Público al caso, mientras familiares y amigos continúan visitándole en la cárcel preventiva. Nuestra compañera Paola Báez nos amplía con el siguiente reporte. Durante la mañana de este lunes, Antonio Espaillat conversó por al menos 1 hora y 30 minutos con su esposa y sus hijos, que acudieron a visitarle al Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde lleva 4 días detenido por el colapso del techo del jet set, que dejó 235 personas fallecidas y más de 180 heridos. Al retirarse del lugar, salieron escoltados por 2 seguridad sin pronunciar una sola palabra. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tiene que decir? Más tarde también le visitaron empleados del grupo RCC Media. María Elena Núñez, Pedro Jiménez, Eury Cabral y Nayib Chaede dijeron que fueron a la cárcel preventiva para darle un abrazo solidario. Él siempre ha dicho, estoy al frente de todo, y así lo vimos. Que la justicia cumpla con su papel, que Antonio cumpla con su papel, y nosotros vinimos como hermanos solidarios con él a darle un abrazo y a ser solidarios. Mientras, los abogados de los afectados por el colapso mantienen posiciones encontradas en torno a la calificación jurídica de homicidio involuntario, que conlleva una pena máxima de 2 años de prisión. Uno esperaba otra calificación jurídica que fuera en términos más severos en función de las evidencias que se le presentaron y que ellos levantaron. Pero en este momento lo que aplica es un homicidio involuntario, porque incluso se dice que cuando eso ocurrió, esa persona, el dueño de esa propiedad no estaba ni siquiera en el país. Frente a la medida de coerción está planteada, que son los artículos 319 y 320, que es un hecho involuntario, y sobre eso es que jurídicamente se debe contestar y se debe celebrar la audiencia del miércoles. Aunque Maribel Espaillat también fue detenida e imputada por el Ministerio Público, sus abogados y allegados dicen desconocer el estado de salud que le ha impedido su traslado a la cárcel. La audiencia de solicitud de medida de coerción a los hermanos Espaillat fue reprogramada para el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Paola Báez, Informativos Teleantillas. En tanto que el abogado de las víctimas de la tragedia del jet set, Carlos Salcedo, criticó la actitud de quienes estaban al frente del establecimiento, afirmando que la tragedia que dejó 236 muertos y casi 200 heridos, señalando que el hecho deja de manifiesto un desprecio por la vida. Eliana Cuevas nos amplía. El jurista indicó que lo ocurrido en la madrugada del 8 de abril en el centro nocturno no fue un accidente, sino una negligencia que le costó la vida a 236 personas. Y la negligencia tiene, y la inadvertencia, la imprudencia, tiene niveles. Hay un nivel, diríamos, de negligencia propia de una persona con cierto nivel de ignorancia, pero que está obligado a mantener, a prever y frente a las advertencias también intervenir. Salcedo reiteró que los más de 200 muertos en esta tragedia fue el precio de la avaricia. Usted prefirió seguir adicionando todo lo que sea necesario para que el negocio produjera dinero por su codicia antes que hacer las revisiones estructurales necesarias. Tanto Carlos Salcedo como el abogado penalista Francisco Álvarez Martínez coinciden en que la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario es correcta. No tiene otra alternativa que sancionar más drásticamente en el caso. Esa es la única agravación que tiene este caso. Yo creo que durante esta etapa de la investigación el mismo Ministerio Público va a hacer esa evaluación, porque esto es algo que a nivel de responsabilidad patrimonial del Estado no se ha visto. Los juristas indicaron que el actual Código Penal solo establece una pena de 2 años para homicidio involuntario. Carlos Salcedo, abogado de las víctimas del jet set, aclaró que actuarán legalmente contra las instituciones del Estado que debieron supervisar la discoteca y no lo hicieron. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas. Cambiamos ahora de tema, ya que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, anunció la apertura de 10 nuevas casas de derechos en igual número de provincias como parte de los planes de expansión
de la entidad para acercar sus servicios a la ciudadanía. El anuncio se hizo durante la rendición de cuentas de su gestión ante el Congreso Nacional, donde destacó un notable crecimiento de las acciones institucionales, incluyendo una mayor demanda de servicios, más inspecciones y un aumento significativo de la tramitación de casos. Durante el año 2024, la institución procesó 9.324 casos individuales y colectivos, dando respuesta a el 96.2% de ellos. Ulloa también informó que los casos gestionados de manera directa crecieron en un 109.5%, mientras que los casos de oficio aumentaron en un 271% y las inspecciones en un 54% en comparación con el año anterior. Asimismo, más de 312.000 personas fueron impactadas a través de programas formativos, campañas y alianzas académicas. Al acto de rendición de cuentas asistieron los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, junto a legisladores de distintas bancadas. El Pleno del Tribunal Constitucional también estuvo presente. La ex candidata vicepresidencial del PLD, Zoraima Cuello, expresó respaldo a la propuesta de retener el pago de salarios a legisladores y funcionarios públicos que incumplan con la entrega de su declaración jurada de bienes en los plazos establecidos por la ley. Cuello considera que esta medida es necesaria para romper con una cultura de impunidad y falta de transparencia que ha imperado por años en el funcionariado público. Debe haber consecuencias, debe haber realmente un régimen establecido y nosotros durante nuestra gestión lo hicimos con los funcionarios del gobierno en ese momento. Incluso los suspendimos de sus funciones hasta tanto cumplieran con la declaración jurada de patrimonio. La Cámara de Cuentas informó que cientos de funcionarios actuales, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso Nacional, no han presentado su declaración de patrimonio en violación directa a lo que establece la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio. Para Cuello, este incumplimiento no solo pone en duda el compromiso ético de los servidores públicos, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Bien, vamos a la pausa, mantenga la sintonía con nosotros.